Buenas tardes. Vamos a mostrar el resultado del laboratorio y de las prácticas que hay que hacer con el tema de cubo de datos y la especialización en seguridad y gestión de bases de datos. Vamos a dedicarnos a mostrar el resultado de las operaciones que se realizaron basándonos en el documento que nos entregaron como ejemplo de las creaciones de cubo de datos. Bueno, entendiendo el tema, el cubo de datos realmente vendría siendo una base de datos con tablas. Esa base de datos nosotros la llamamos como cubo 56 y dentro de esa el resultado va a ser la creación de las tablas dimensionales del cubo y la tabla de hechos. Seleccionamos el punto 5 que es el que nos pide las personas que han sido detenidas y que tienen algún tipo de mora con la Secretaría de Hacienda. Ambos resultados se encuentran en bases de datos distintos. En el ejemplo dado y en los encontrados en internet solo vemos que usan una base de datos, y acá hay que usar dos bases de datos, por lo cual hay que abordar un poco distinto el tema. Bien, mientras cargue el diagrama vamos a mostrar cómo quedó nuestro cubo de datos y lo que se hizo para poder llegar hasta él. Primero se consideran dos cositas. Debemos consultar de la tabla de gobierno esas personas que han sido detenidas por algún motivo de orden público, y de la base de datos de Hacienda tenemos que seleccionar los propietarios de predios que estén debiendo alguna factura, o sea que se encuentren morosos hasta la fecha. Entonces para eso necesitamos tener lo siguiente. Aquí tenemos las dimensiones del lado izquierdo correspondientes a lo que vamos a almacenar de la tabla de gobierno, que en este caso serían las personas, los datos de las personas, los datos de detención y los datos de la inspección en la cual se detuvo a la persona. Y en el lado derecho vamos a tener las dimensiones correspondientes a la tabla de Hacienda, las cuales son los propietarios, los predios del propietario, las facturas de los predios y los pagos realizados a esas facturas. Y en medio vamos a tener la tabla de hechos. La tabla de hechos tendría datos de la dimensión de gobiernos, de las tablas que representan la dimensión de la Secretaría de Gobierno, y datos de las tablas que representan a la Hacienda, o sea, de las tablas de dimensión de Hacienda. No podemos intentamos relacionarlas, no se pudo, no se puede colocar un campo de la tabla morosa, en este caso identificación, como llave foránea de dos tablas, por lo cual el modelo que estamos usando se puede decir que es de estrella, porque todo va centralizado a una sola tabla, pero no podemos establecer las relaciones. Bien, para poder llegar a esto tocó hacer el análisis de los datos que se necesitaban. Se consideraron que de los detenidos necesitamos tener la fecha de detención, motivos de detención y la inspección donde fue detenido. Y de la Hacienda necesitamos tener los datos de la factura, la fecha de vencimiento de la factura, el total a pagar y el total pagado. Bueno, ¿qué hicimos acá? Primero lo que hicimos fue la creación de las tablas. Primero aquí está el código para poder crear la base de datos, y aquí está la creación de las dimensiones. A cada una le colocamos la letra D y con una abreviatura de la base de datos de la cual estamos necesitando, en este caso Gobernación y Secretaría de Hacienda. Entonces aquí están los scripts, que son los que vamos a juntar como evidencias, y están los de Secretaría de Hacienda. Aquí está DHAC, y está lo de la tabla de hechos. Aquí está todo para poder hacer la creación de eso, lo cual nos da como resultado la creación de las tablas dentro de la base de datos
cubo 56, que es la que nos va a servir como cubo. Bien, otra. Ok, ¿cómo llenamos las tablas? Bueno, las tablas las llenamos de la siguiente manera. Bueno, aquí tenemos unos sentencias SQL para borrar los datos de las tablas de las dimensiones, tanto las de Hacienda como las de gobierno, y comenzamos a agregar cada uno de los elementos. No usamos la sintaxis que nos plantea en el documento con el using, porque consideramos que en la tabla de inspección, detención y personas no va a haber ninguna que no esté relacionada, porque en la parte de personas, cuando ingresemos los datos, si están registrados dentro de esa tablita, dentro de esa base de datos, quiere decir que esa persona fue detenida de alguna manera. Y en la tabla de predios de Hacienda, perdón, en las dimensiones de Hacienda, también ingresamos todos los datos de los propietarios, que si están registrados es porque tienen relacionada alguna propiedad con ese usuario. La cuestión es que en la consulta nosotros vamos a discriminar o no cuáles están morosos o no. Entonces aquí colocamos las sentencias de inserción basadas en las consultas hechas de las tablas dentro de cada una de las bases de datos que necesitamos. Entonces, de inspección vamos a traernos de la tabla inspección de la Secretaría de Gobierno, detención de la tabla de detención de la Secretaría de Gobierno, y la de personas, la dimensión de personas de la tabla de personas de la Secretaría de Gobierno. Lo mismo hacemos con los de Hacienda, la parte de propietario, la parte de predios, la parte de facturas vigentes y la parte de pago. Bien, esta última consulta que aparece aquí es para llenar nuestra tabla de hechos, la cual se maneja de la siguiente manera. Consultamos dentro de nuestro cubo dos cositas. La primera es la que nos trae los detenidos o lo que ha sido los registros de quienes han sido detenidos y registrados dentro de la base de datos de Secretaría de Gobierno. Esta es la primera consulta. La segunda consulta vendría siendo los que están registrados dentro de la Secretaría de Hacienda. Ahí está lo que están registrados dentro de la Secretaría de Hacienda. Aquí nos va a traer los datos del propietario, los datos de las facturas, los datos de los pagos hechos a esas facturas, pero en este caso va a ser un totalizado. Para poder sacar ese totalizado de los pagos, lo voy a hacer dentro de ese front una subconsulta que me calculara el total pagado por todas las facturas, para después hacerle un join, un left join con facturas vigentes. Listo, con facturas vigentes para poder confrontar que a qué factura se le ha pagado. Eso fue lo que se hizo con esas dos. Entonces, como estas dos consultas están dentro del front del insert select principal, se tratan como tablas, para lo cual se les dio un nombre, se les dio un alias, en este caso para detenidos, y otro para morosos, y esas dos consultas se les hace un join para poder relacionar la parte de identificación del detenido con la cédula de los morosos, o en este caso de los que deben algo, o de los que tienen registro acá. Todavía la consulta en este momentico no hace la parte de los morosos, porque para eso necesitamos comprobar con la fecha actual del sistema si se sobrepasó de la fecha de vencimiento, y si con el pago, con el total a pagar menos el valor pago, tiene alguna deuda. Entonces aquí nos hace la relación, y aquí ya nos discrimina y únicamente nos va a mostrar como resultado las personas morosas que hayan sido detenidas, las personas detenidas que tengan alguna mora o algún elemento o algún registro por pagar dentro de Hacienda. Entonces todos estos campos que aparecen en cada una de estas son los que vamos a meter dentro de nuestra tabla de hechos. Aquí arriba aparece, vamos a marcarlo con otro color, aquí arriba nos aparecen los datos que van para la tabla de hechos. Está el documento de identificación, seleccionamos ese porque acá dentro del join
nos dice que la identificación va a ser igual que la cédula. Entonces no necesitamos tener los dos valores o los dos campos que me muestran los dos valores, porque van a ser el mismo. Los apellidos y los nombres deben ser los mismos porque es de la misma persona con la misma cédula. La fecha de detención, el motivo, el nombre de la inspección, el número de la factura que viene de la tabla morosa, desde la consulta de moroso, la fecha de vencimiento de esa factura, el total a pagar y el valor pago. Y todos esos datos se van a insertar dentro de la tabla de hechos. Y con eso llenamos nuestra tablita de hechos.